Ciudad de México. Fue un gusto verlo finalmente en vivo, después de seguirlo toda la vida. A Antonio Erazo, no tengo el gusto de conocerlo, pero lo estoy conociendo y es un personaje extraordinario. Una pregunta muy breve. He tenido la oportunidad de leer 3 o 4 veces su libro Vogue. Quisiera saber si nos puede ampliar un poquito más esa información. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Ojalá esté equivocado. Ojalá sea un error mío y lo celebraré con champán. Si no estoy equivocado, las informaciones que yo he reunido es que se aproxima un asteroide de 28 kilómetros de longitud que impactaría al oeste de las Bermudas y que supondría, por eso digo, repito, insisto, ojalá esté equivocado, y que supondría la muerte aproximada, según las fuentes con las que yo he bebido, la muerte de unas 1.200 millones de personas en 48 horas. Posteriormente, como consecuencia del desplazamiento del magma, se provocaría una erupción generalizada en los antípodas, en este caso en el arco de Indonesia, con más de 90 volcanes en erupción de forma simultánea. Imagínense la nube de ceniza que cubriría la Tierra, y si esto es verdad, se provocaría una oscuridad de varios años, con las consecuencias que pueden imaginar: fin de la agricultura, fin de la ganadería, hambruna, bajada de la temperatura a 20 grados bajo cero, desastre absoluto en cuanto a autoridad, desaparición de las comunicaciones y de los teléfonos, etcétera, etcétera. Es decir, un verdadero caos. Por eso, insisto, ojalá sea un error. Eso es lo que cuenta el libro de Vogue, de una manera novelada. Yo lo escribí primero como investigación, pero era tan desagradable, tan duro, que decidí escribirlo como novela, para quitarle hierro, y que las personas que pudieran leerlo pensaran que no es más que una novela. Y ojalá me equivoque, porque si no me equivoco, la pandemia esta del coronavirus es un juego de niños. Imagínense ustedes las migraciones norte-sur buscando qué comer. Será el caos. Hay una película que no tiene nada que ver con Go, pero que cuenta un poco lo que pasaría después del impacto, que se llama La carretera, el Road. Si pueden verla, échenle un vistazo, porque es un desastre, ¿no? La lucha por la supervivencia terrible, donde no existe nada organizado. Ojalá me equivoque. Buenas noches, un gusto realmente conocerlos, al maestro JJ Benítez, a Antonio Erazo. Siguiendo con la idea de Vogue, hay una noticia que el 26 de septiembre, en esa semana, el 1 de octubre, la NASA va a mandar una nave y chocar con un asteroide. La pregunta es, ¿qué opinión le merece una cosa así, no? Y la parte que complementa una película como la de No mires arriba, o sea, ¿qué opinión? ¿Nos están preparando? ¿Ya lo saben y se hacen? ¿Qué opinión le genera, maestro? Mire, yo les he dicho antes que NASA es la mayor colección de mentirosos del planeta.
¿Ustedes creen que es normal que hace 2 meses o 3, ya no me acuerdo, enviaran una sonda para ensayar qué pasaría si se aproxima un asteroide y que digan que el 2027, ¿cómo es posible? Es decir, yo lo que creo es que, por supuesto que lo saben, por supuesto, por las razones que sean, no lo dicen, no lo van a reconocer. Mire, yo pregunté una vez a algunos militares que me informaron sobre este asunto. Y dije, bueno, pero ¿hay alguna manera de parar eso, no? ¿Se puede destruir? ¿Se puede desviar? Digo, sí, pero no interesa. Digo, ¿cómo que no interesa? Y entonces me dieron su versión. El que sobreviva será el amo. Entonces, piensen ustedes, o sea, ¿qué clase de mentes diabólicas nos gobiernan? No exactamente los políticos, los militares. Ya sé que no todos los militares son iguales, pero algunos militares son diabólicos. Y déjenme decirles algo que hemos platicado. ¿Quiénes ya leyeron Gog? Ah, pues sí, se han leído bastantes. Ustedes habrán escuchado, habrán visto ahí que dice 14 kilómetros. Sí. Sí, ¿verdad? Son de los errores. No, yo a mí me gustaría que platicarlo, porque en el libro dice 14 kilómetros y realmente son 28. De los errores del personal. Sí, esa es una anécdota. Bueno, no sé si es una anécdota, pero yo tengo, entre las investigaciones que llevo a cabo, a mí me gusta ir siempre a cuando yo oigo de algún medium o un vidente que es realmente bueno, que acierta y que tiene credibilidad. Yo siempre voy a hablar con él y le pregunto lo mismo, si ha tenido algún tipo de experiencia ovni antes de tener ese don. Y casi siempre me dicen que sí, que han tenido ese tipo de experiencia. Bueno, fui un día con un matrimonio, un investigador español y su mujer y Blanca, a verlo a Jerez, en España. Efectivamente, me explicó la experiencia que había tenido el fenómeno OVNI, muy desagradable. Y en un momento determinado le escribí en la mesa donde estábamos sentados, tenía un papel delante, y yo le escribí 2027. Y no dije nada. Le pregunté simplemente, ¿te dice algo esta cifra? Seguimos hablando, ya nos despedimos, nos hicimos algunas fotos, y cuando estaba yo haciéndome unas fotos con él, se me acerca y me susurra al oído: he recibido la palabra piedra. Y digo, ¿cómo? Y dice, piedra, pero no sé a qué se refiere. Bueno, ahí quedó la cosa. Salimos del domicilio de este señor y nos fuimos caminando como 15, 20 minutos. Buscamos un bar, yo entré al baño y Blanca y este matrimonio de Sevilla se quedaron en la puerta fumando. Yo salgo a los 5 minutos o 3 minutos y los veo pálidos. Digo, ¿qué ha pasado? Y me cuentan, cuando tú estabas en el baño, Blanca tenía un teléfono de estos, lo tenía en la mano. Y dice, de repente se oye una voz femenina que sale del teléfono y dice, en español, piedra, radio, 14 kilómetros. Y claro, los tres se quedaron mirando y digo, bueno, pues si no he recibido ninguna llamada, si el teléfono está apagado, ¿cómo entra una voz
que dice algo que acabábamos de hablar hacía media hora, más o menos. Nadie supo explicarlo. Nadie. Ese tipo de señales yo he recibido unas cuantas, que vienen a confirmar lo que ya saben los militares. Pero, claro, al ser, la voz dijo piedra, radio, 14 kilómetros. Es decir, serían 28 kilómetros de longitud. En Gog tendría 28 kilómetros. Miren, para que se hagan una idea, supongo que lo han leído o lo han visto alguna vez en la televisión, cualquier meteorito o asteroide que tenga 50 a 100 metros provoca serios problemas. No sé si se acordarán de uno que se estrelló en Rusia hace unos años y bueno, ocasionó muchos heridos, muchos destrozos y tal. Imagínense lo que es un asteroide de 28 kilómetros. La ola de calor que puede provocar es de más de 1000 kilómetros. Todo lo que pille desde el centro en 1000 kilómetros quedará abrasado. El Caribe desaparecerá, si es verdad, si es cierto. La costa norteamericana, la costa este desaparecerá. Las costas de Colombia, de Venezuela, Inglaterra entera desaparece, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, faltan 5 años. Así que si quieren, pidan ustedes una hipoteca muy gorda en enero del 27. Buenas tardes, Oxlack Castro, es un gusto tenerlos aquí, escucharlos, conocerlos. Y bueno, tengo una pregunta para cada uno, para Antonio, para Juan José. Antonio, primero sería para ti la pregunta. En estas charlas que nos mencionas que tienes yendo de carretera, Juan José Benítez habla sobre estos temas que leemos en sus libros, o tiene quizá algún tema que nosotros ni imaginemos que a él le gusta. Qué buenísima pregunta, porque muchas personas pensaban que él era solamente los caballos de Troya, y obviamente no. Al inicio sí hablábamos mucho de los caballos, empezamos a platicar de otros libros, y tiene temas que seguramente serán de su interés, porque él también hace ensayos, poesía, hay libros como uno de mis favoritos, que es De la mano con Frasquito, que dice: en este libro me he desnudado. Y ves ahí en esos, como todos ustedes saben, entre líneas escribe mucho él, te das cuenta de la persona que es. Recientemente platicamos de otros libros que ha publicado muchísimos, y también la parte del dibujo, dibuja súper bien. Él quería ser Miguel Ángel, dice ahí, pero el puesto ya estaba ocupado. Y dibuja y pinta, a colores, tiene muchos dibujos, muchísimos, y te das cuenta que así como lo están viendo ahora, así es él. Sin una vanidad, sin algo que... no. Entonces, creo, por lo que él me ha contado, que no le creo mucho, la verdad no le creo mucho, me lo ha contado, pero no se lo creo que se quiere retirar, porque es como un niño que cada que ve una nueva investigación, un nuevo proyecto, traté de explicar ahí cómo lo hace, pero es muy complicado, muy complicado. Si ustedes fueran testigos del mismo caso, del mismo asunto, créanme que no saldremos de aquí en más de un mes, porque les preguntaría a todos y los haría que les dibujaran, si fuera el mismo caso, todo. Y entonces ese interés innato que él tiene para llevarles en sus libros las investigaciones, es lo que ahora me ha transmitido a mí, y lo que me permite tratar de ayudarlo, porque yo me quedo muy corto en lo que hago, ¿no? Entonces, para mí es muy importante acomodar en estos días todo lo que se va a hacer, porque como usted dice,
realmente JJ Benítez cuenta otras cosas, hace otras cosas también. Y lo ha expresado en muchos libros, solamente que tienen que buscarlo por ahí. Eso es mi punto de vista. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Para José. Con respecto a el tema de que el hombre pudo convivir quizá con los dinosaurios, estamos hablando de la investigación que realizó en Perú, en las piedras de Ica, que incluso estuvo con el doctor Cabrera y también en el desierto de Ocucaje. ¿Qué podemos saber sobre ese tema? ¿Es verdad que el hombre convivió con dinosaurios? ¿Las piedras del doctor Cabrera, las piedras de Ica, son verdaderas? Bueno, vamos a ver. Yo estuve investigando ese asunto durante bastante tiempo, escribí un libro y sigo pensando básicamente lo mismo que en aquella época. Yo vi las piedras de Ica en el año 74 por primera vez. ¿Hay algunas piedras falsas? Sí, que las fabricaban algunos de los indios de Ocucaje. Yo lo he visto, es cierto. Pero hay otras muchas piedras, sobre todo gigantescas, de 1 tonelada de peso, que no están falsificadas, que son auténticas. ¿Qué antigüedad tiene? Por los análisis que yo recuerdo que se han hecho y en diferentes lugares, hablaban, los que yo recuerdo ahora, los últimos, hablaban de 50 a 100.000 años de antigüedad. Me da exactamente igual, es decir, ya no es un problema de antigüedad, sino qué te están diciendo esos grabados, esas piedras. Te están diciendo que existió otra humanidad o que existió otra cultura o otras culturas que tenían unos conocimientos que no son aceptados por la arqueología. No aceptan que el hombre pudo convivir con los dinosaurios, no lo aceptan. No aceptan que en la antigüedad se hicieran trasplantes de corazón, etcétera, etcétera. Bueno, para el que no conozca el tema, yo he visto 11.000 piedras en la ciudad de Ica, en un lugar, en un museo, y probablemente son muchas más. Y te quedas asombrado porque en los grabados que aparecen en esas piedras aparecen unas criaturas, unos individuos aparentemente humanos con solo 4 dedos, sin pulgares, que llevan a cabo todo ese tipo de experiencias de cirugía, de convivencia con dinosaurios, volando sobre pájaros mecánicos, bueno, etcétera, etcétera. Si tienen interés, yo les recomiendo que entren o bien en internet, que hay bastante información. Y a mí no me cuesta ningún trabajo pensar que en la antigüedad ha podido haber civilizaciones que han desaparecido. De la misma manera que nosotros llevamos camino de desaparecer. Entonces, bueno, yo tuve una vez un sueño, hace mucho. Había muerto una persona muy querida para mí, un gran divulgador de misterios que se llamaba Fernando Jiménez del Oso, en la televisión española. Y tuve un sueño y de repente lo veo en una carretera, yo iba caminando por esa carretera, no sé exactamente dónde, y lo veo en un lado, en un arcén, llego hasta él, Fernando ya había muerto, muy enfadado, y me reprocha por qué no he seguido investigando las piedras de Ica. Tenía toda la razón. Yo el tema lo aparqué, entre otras cosas porque no supe qué hacer, ni cómo seguir investigando, ya no me agoté. Pero sí considero que es uno de los grandes tesoros del mundo. Antes estábamos hablando de las piedras grabadas que existen en México. Las piedras grabadas que yo he visto, gracias a Toño, en México, superan con mucho la biblioteca de piedra de Ica. Con mucho. Es tan espectacular
que cuando yo lo vi por primera vez le dije a Toño, esto es falso. Después se han ido haciendo dataciones, antigüedad, ya se habían hecho anteriormente algunas dataciones y salían entre 3.000 y 3.800 años de antigüedad. Bueno, no quiero desvelar nada porque de verdad hay que esperar un poco, hay que hacer más investigaciones y más dataciones. Gracias. César, ¿cuánto tiempo? Un gusto saludarte, Juanjo. Quisiera preguntarte sobre el lenguaje bereber que encontraste cuando fuiste a Tassili, sobre esa investigación que más has encontrado. Y bueno, la otra parte que te quería comentar es un mensaje que yo te traigo. La noche que falleció Blanca, yo la soñé, yo tuve un sueño y Blanca me dio un mensaje muy especial. Me dijo, dile a Juanjo, primero me dijo, Julio, cuiden mucho a Juanjo. Me dijo, va a necesitar mucho amor y mucho cariño. Y me dijo, pero dile a Juanjo que desde este lado yo lo sigo queriendo y yo lo sigo amando. Y me dijo, y te tengo una sorpresa. Me dijo, él va a escribir un libro que se llama Azul, sobre los mundos Mat. Y ahí va a revelar mucho sobre lo que pasa de este lado. Después la volví a soñar y bueno, ese ya si quieres te lo comento. Pero esa noche yo no sabía que Blanca había fallecido. ¿No sabías? No sabía yo. Desperté, prendí la computadora y en tu página apareció que Blanca había fallecido. Y en ese momento yo temblé. En ese momento yo temblé, yo no sabía. Yo me había comunicado por correo con ella como un mes antes y en ese momento yo temblé y una voz en mi corazón me dijo, lo que soñaste anoche fue real. Entonces me dijo, pronto lo vas a ver y dale ese mensaje. Por eso te lo vine a dar. Yo quisiera que luego pudiéramos hablar un poco para que me cuentes esto mismo y, bueno, ya sabes. Sí. Bueno, a ver, Tassili. Tassili Nayer es una zona del sur de Argelia, puro desierto, es una meseta rocosa, pelada, no hay nada. Yo más o menos conté unas 5.000 pinturas rupestres que oscilan, la antigüedad oscila entre 8.000 más o menos a 14.000 años. En esas pinturas, ustedes habrán visto algunas, seguramente el famoso dios marciano, que es un ser con una escafandra, con un traje hinchado, bueno. Ahí está todo lo que puedan ustedes imaginar sobre seres no humanos, civilizaciones no humanas. Alguien lo pintó. Y claro, al principio lo que piensas es, los naturales de Tassili lo vieron y lo pintaron. Después, investigando, me di cuenta de que eso no tenía demasiado sentido, aunque aparentemente sí. ¿Por qué? Alguien que vive hace 8.000 o 10.000 años o 14.000 años no sabe, no tiene lógicamente el concepto de lo que puede ser el cierre de una escafandra, porque no sabe lo que es una escafandra y por tanto no sabe lo que es el cierre, para qué sirve, o una cremallera, o unos guantes. Tassili Nayer es una zona muy calurosa. Empiezas a preguntarte esto, ¿no? Y llega a una universidad italiana y hace un análisis de la pigmentación de las pinturas. Y se encuentran con una sorpresa. Bueno, no le dan quizás demasiada importancia. Yo cuando lo leí, cuando hablé con los científicos italianos, me di cuenta de que sí tenía mucha trascendencia. En los pigmentos que analizaron de esas pinturas, hay un elemento que se llama caseína, que solamente se encuentra en la leche.
pero para obtener la caseína que sirve de aglutinante en la pintura, en la pigmentación, tienes que llevarlo a un laboratorio que te pueda extraer la caseína. Normalmente la gente de Tassili de hace 8.000 o 14.000 años utilizaban la leche para lo que la utilizaban, para alimentarse, para nada más. Entonces, ¿cómo es posible que aparezca la caseína en la pigmentación de Tassili, de las pinturas? La única explicación a la que yo he podido llegar, que explicaría también lo de las cremalleras o el cierre de una escafandra, es que los que pintaron eso fueron mis primos. ¿Me explico? Es que si no, no tiene sentido. Primero, extraer la caseína. Segundo, la concepción de lo que está allí pintado. No digo que todas las pinturas hayan sido pintadas por estos seres, pero muchas de ellas sí. Me parece una mujer, ¿no? Que es como subir a una nave, ¿no? Hay varias naves, hay seres con escafandras, hay una pintura que le llamamos el rapto. Se ve a un señor con una escafandra, un traje hinchado y una especie de cordón umbilical que le une a un objeto que está posado en el suelo, de tipo ovalado, que claro, lo primero que piensas es que es una nave. Y este señor está tirando de 4 mujeres desnudas negras. ¿Qué tengo que pensar? Para los arqueólogos no se sabe. Figura antropomorfa, no sé qué. Pero a lo mejor el palo cero palo es lenguaje bereber. Sí, el palo cero palo, que yo luego me lo he encontrado en otras historias, en otras investigaciones, aparece junto a las pinturas rupestres, es un lenguaje. De ese lenguaje, que presumiblemente lo facilitaron estos seres, de ese lenguaje surgió después el bereber antiguo, que luego se ha ido transformando hasta la actualidad. Pero inicialmente parece ser que fue un lenguaje traído por estos seres y enseñado. Y la fecha, el aniversario que te dijo Eliseo, de que tú buscaste y que no encontraste, ¿por qué te dijo que lo publicaras en el 2019? Es porque el libro del enviado fue publicado en el 79 y se cumplen los 40 años. Ese es el aniversario. No lo sé. No lo sé. No lo he podido averiguar. Pero bueno, a mí lo que me importa es la información. Muchas gracias. Gracias, Julio. ¿Saben qué? Nos queda tiempo para una pregunta más porque van a firmar algunos libros, entonces esto ya sería muy eterno. ¿Cómo hago? Yo no hago. Ya pasaron el micrófono. Y de todos modos, cuando pasen a la firma, digo, igual lo pueden. ¿Saben que también en @Antonio Erazo, por favor, suban las preguntas que entonces se pueden contestar también desde ahí? Hola, buenas tardes, maestro Benítez. Es un gusto poderlo conocer finalmente aquí en persona. Y mi pregunta es, retomando un poco el tema de los caballos de Troya y de los libros, ¿cuáles son las revelaciones últimas que obviamente a lo mejor, bueno, tú dijiste que habías escrito 32 libros que no habías publicado? ¿Cuáles son esas revelaciones o descubrimientos sobre la vida de Jesucristo que no tienen como que que podrían cambiar el curso de la humanidad? O sea, que la historia del hombre pues han sido ocultadas y que podrían cambiar el futuro de la humanidad y que se desconocen hasta ahorita. Esa sería mi pregunta.
Bueno, no me gusta que me llamen maestro, porque no soy maestro de nada. Soy el señor que lleva el paquete de aquí a allá. Pero bueno, antes de que se me olvide, a mí no me gusta la palabra Cristo ni Jesucristo. Y les voy a decir por qué. Es lo contrario a lo que él pretendía. Jesús de Nazaret no era el Mesías que esperaban y que esperan los judíos. ¿Por qué? Ese Mesías era un rompedor de dientes, era un político, era un militar, era un libertador político. Y Jesús de Nazaret no era eso, era algo mucho más importante. Entonces, yo creo que él, y están los caballos, él al principio se resistió, no quería que le llamaran Mesías, pero hubo un momento en que se aburrió. Dijo, bueno, llamadme como queráis. Pero Cristo y Jesucristo es la versión griega de Mesías ungido en hebreo. Por tanto, no es correcto. Y a él no le gustaba. De hecho, uno de los capítulos más interesantes de los caballos y que nunca lo van a reconocer en la iglesia, en la religión, es el enfrentamiento, entre comillas, de la madre de María con el hijo, a cuenta de este tema. Es decir, María pensaba que Jesús era el Mesías, el libertador de su pueblo contra los romanos, en este caso, a consecuencia de la visión del ángel, que también está manipulada en los evangelios. No es lo que te cuentan los evangelios. En absoluto hablaron del trono de David. No, señor, fue otra historia. Pero bueno, María se quedó con la copla y le reprochó a Jesús que por qué no se ponía al frente de la liberación nacional. Hasta el final estuvieron no peleados, pero sí distanciados, porque la madre no entendió, no comprendió, ¿no? Bueno, en cuanto a revelaciones, yo creo que básicamente los caballos lo dicen todo, lo que fue su vida de predicación, también su infancia, su juventud, etc. Quedan 2 libros, uno saldrá en octubre, creo, se titula Belén, y son las páginas que se sacaron del caballo 9, digamos que por necesidades técnicas, porque el libro era enorme, es grande. Sí. Belén es un libro, a mí me gusta mucho porque hace una revelación de lo que pasó durante la fuga, la huida de Jesús y sus discípulos durante casi 6 meses. ¿Hasta dónde puede llegar el odio de las personas? ¿Por qué digo esto? Les voy a adelantar un poco lo que contiene Belén, ¿no? Sí. Cuando ellos terminan en la zona de Belén, huyendo, la gente se entera de quién es el Señor que está allí con sus discípulos y recuerdan lo que pasó años atrás en esa zona, cuando un señor que se llamaba Herodes el Grande envió a su guardia personal, no eran judíos, a matar a los niños menores de 2 años. Y tratan de matarlo a Jesús. Tampoco te lo cuentan los evangelios. Bueno, es una historia a mí me pareció interesante. No solamente por la matanza, aproximadamente murieron 16 niños, sino por lo que hicieron los soldados con las hermanas y las madres, que a mí me pareció terrible. El Rayo Negro, que no sé cuándo saldrá, sinceramente, es un poco la historia anterior a la vida de predicación. Jesús era un tipo muy curioso y organiza una serie de viajes
fuera de Israel, pero no para predicar, sino para observar. Y es una historia muy bonita. Muchas gracias. Vamos a escuchar la pregunta. En lo que les pido, por favor, a quien va a pasar a firmar el libro, a quien va a comprar el libro, que pongan su nombre. Por favor, consigan ahí, ayudémonos todos. Su nombre, el nombre que quieren que apunte Juanjo, para que esto sea más ágil, porque dictado es muy difícil, después nos llamamos complicado. Muchísimas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Bonifacio Ángeles. Antes que nada, pues agradecer aquí al hermano Antonio Erazo por la presencia de Juanjo. Mi pregunta es la siguiente, Juanjo, referente a que en redes sociales hay un movimiento sobre el tema del cambio de conciencia, el tema de la liberación de la tierra y el tema de la liberación del ser humano, el cambio de conciencia, de pasar a la tercera dimensión, a la cuarta y a la quinta. Mi pregunta es la siguiente: si hay entidades de luz, benévolas, que están apoyando a la tierra, al ser humano en su ascensión, si esto es real, porque se habla también de que, bueno, existen naves nodrizas, existen la Nueva Jerusalén de la que se habla, si estas entidades existen, y si es así, también qué opinan de la Federación Galáctica. Se habla mucho de la Federación Galáctica, y esto que nos acabas de comentar del 2027, si de alguna manera puede ser algún reseteo de la Tierra, de la vida sobre la Tierra. ¿Qué opinas sobre esto, mi estimado Juanjo? Que nos des un panorama general sobre todo este momento que está presentando del cambio de conciencia. Muchísimas gracias. No tengo ni idea. Mira, yo soy, a pesar de tantos años en investigación, soy muy escéptico y necesito comprobar, verificar, interrogar, buscar, etcétera, etcétera, ¿no? Y aún así tengo muchísimas dudas. Entonces es posible, pero no lo sé. Cada vez sé menos. Bueno, muchísimas gracias.